Bienvenidos, este es el episodio número 102. Mi pasado no me deja avanzar. Comenzamos. Dice, es un error grave mirar al pasado con los ojos del presente. Arturo Pérez Reverte. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos buscamos a nuestro Dios. Juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo estás, Chris? Muy bien, Suriel, gracias a Dios. En una semana un poquito con cambio climatológico, ratos calurosos, ratos lluviosos. Es un poquito complicado estar lidiando con esas situaciones porque a veces le mueven a uno la dinámica de cómo tiene uno sus actividades, pero gracias a Dios nos ha permitido terminar una semana de actividades. Mi familia y un servidor pues hemos estado muy bien. ¿Y tú, Suriel, qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, Chris. Bien, mucho gusto. Dices tú los cambios climáticos. Créeme que son benéficos y son muy benéficos, Por seguro que pero lo que se nos complica es que como personas que somos, a veces somos tan faltos de de conciencia y hacemos que nosotros nos compliquemos la vida, ¿no? Como, pues, el hecho de que cuando hay lluvias muy fuertes, que existan inundaciones. ¿Por qué? Porque, pues, nosotros mismos provocamos que esas inundaciones se hagan más fuertes. La basura en el suelo, en las calles. ¿No les ha pasado a ustedes, amigos, que estamos, que uno va en la calle y de repente ves a una persona que simplemente saca la mano en el carro o caminando y ya tira la basura? Pero después esa misma persona es la que se queja de que las inundaciones están muy fuertes. Entonces tenemos que hacer esa parte conciencia. Sabemos que es difícil hacer entender o razonar a a mucha gente, pero nosotros mismos podemos empezar dentro de nuestra familia, adentro de nuestro círculo, para que eso se vaya, fomentando, exactamente, concientizando. se vaya fomentando. ¿Para qué? Para que evitemos y digamos, en vez de decir, ay, otra vez va a llover, híjole, mi casa, el trabajo, la escuela, sino que digamos, gracias Señor, porque nos estás dando la lluvia. Pero también sabes que, Suriel, perdón, Sí, no sé si. es que, como bien lo comentabas, que nos quejamos porque hace calor, porque hace mucho calor, y queremos que haga frío. Exacto. Y viene una masa de aire fría, Y ya hace mucho frío. hace mucho frío, y nos quejamos. Está lloviendo y ya no queremos que llueva. Es que llueve mucho, es que ya no puede uno hacer nada, ya no puede salir uno a sus actividades, ya no puede ir uno en ciertos vehículos porque está la lluvia. Y entonces dice por ahí, pues entonces quién entiende al hombre, ¿no? ¿Quién Exacto. entiende al porque está esto? Porque no nos parece, porque está, porque ya no está, pues ahora porque ya no está. De hecho, la gran bendición, les hemos dicho que la vida, la salud, es lo más preciado que podemos tener de nuestro Dios. Es como se dice, de lo mínimo que podemos recibir de lo mínimo, porque tenemos muchas cosas que recibir, dice nuestro Dios, pero eso lo más, lo más benéfico, la vida y la salud. Y si no tienen la salud por alguna situación, amigos, hermanos, no olvide pedírselo en sus oraciones íntimas a nuestro Dios, que Él va a ser conforme a su voluntad. Él los va a escuchar, va a escudriñar su corazón y va a saber actuar en su tiempo adecuado. Llegamos a un episodio importante, un episodio que a veces nos hace pensar, nos hace dudar y hace que ese pensamiento, esa pregunta o esa acción nos haga declinar de lo como decíamos en el episodio anterior, de la carrera que estamos ejerciendo en esta vida para llegar a alcanzar el reino de nuestro Dios. Mi pasado no me deja avanzar. ¿Por qué a veces nuestro pasado
siempre lo traemos presente. De hecho, no sé, eso no es un pasado. A veces se vuelve un presente. ¿Por qué? Porque no lo soltamos, no lo dejamos. Siempre está constante en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de ese tema. Vamos a ver, vamos a explorar qué es lo que el Señor nos dice en su palabra. Antes de iniciar el episodio, no olvide suscribirse, no olvide dar like, compartir y activar la campanita. Eso nos va a ayudar a hacer más grande esta generación de fe y más personas conozcan las buenas noticias de nuestro Dios, conozcan las buenas nuevas que tiene preparada nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las personas que hemos visto, o a veces hasta nosotros mismos, Chris, traemos cargando errores del pasado, heridas, decisiones o culpas que nos hacen que el pasado se convierta en cadenas constantes que nos tengan ahí marcando, marcando, marcando. Y aunque digamos, es que yo quiero dejarlo, a veces la mente nos juega tan feo, tan imponente, que esos errores que, que se los dejamos ya al Señor, y si no se los hemos dejado al Señor, cuando se los dejamos, nos hace pensar que siguen ahí vivos, que siguen frescos, y nos los hacen recordar, Nos hace ser autodestructivos. Exactamente. Nosotros mismos, yo tengo esa palabrita, nos saboteamos, Así es. nos saboteamos, aunque lo hemos entendido y lo hemos comprendido escudriñando la palabra, que el Señor, cuando le entregas tu vida, se olvida de lo que hiciste, se olvida que tuviste un pasado. A partir de que le entregas tu vida, a partir de que eras una nueva criatura, es como que inician otra vez ese libro de tu vida. Las emociones que tenemos en la mente impiden que crezcamos en fe, impiden que podamos cumplir ese propósito que Dios tiene para con nosotros y tener una vida plena. Pero la palabra de nuestro Dios tiene alguna enseñanza muy importante, que el Señor Jesús nos libera de todas esas emociones que tenemos y lo que tenemos en nuestra mente, y nos restaura para tener una vida nueva. Vamos a ver, vamos a analizar, vamos a platicar por qué a veces nuestro pasado no nos deja avanzar, Chris. Mira, exactamente. Mira, aquí en esta parte, Suriel, eh, no sé qué pienses. Tú, por ejemplo, tengo yo un amigo que se llama Víctor, ¿verdad? Víctor, su papá, pues es amigos, pues pastor de una congregación, y pues toda su familia, pues es, se lleva muy bien con todos los hermanos de la congregación, y Víctor, pues es un chico que desde su infancia, él tendría mucho por ejemplo, le lleva mucho la atención salir a jugar con sus amigos, con sus vecinos, y en fin, ¿verdad? En una ocasión él, como también le gustan mucho los videojuegos, bueno, él es este amigo pues de antaño, con las maquinitas y todo eso de hace años, pues él no tenía dinero para comprar fichas para meterle a la maquinita, y fíjate lo que él hizo. Él criándose en el seno de la iglesia y todo eso, por las leyes de Dios y todo, de los mandamientos, pues infringió uno, dice: no robarás. Y él, pues, pues agarra del buró de la casa, desde donde se duerme su papá en la cama, agarró unos, pues, 200 pesos. Y este chico, Víctor, pues va a comprar fichas para jugar ese juego que tanto le gusta, y para colmo ni siquiera le han dado el cambio bien, porque todavía hasta eso, pues era chico, tenía que como unos 10 años, pues va a jugar y todo, pero después él empieza como que a agarrar este pensamiento de estar, pues, robando a su mamá, a su papá, dinero que dejaban en la mesa,
agarraba dinero para comprarse dulces y empezaba a ir creciendo Víctor con este pensamiento, con estas malas prácticas de estar robando cuando sabía que no era bueno delante de Dios. Y ya llega un punto en su vida, ya como joven adulto, que lo invitan a trabajar en el ministerio de su congregación. Y, y él como que había algo fíjate que lo obligaba, lo orillaba a, a como que hacer las cosas, pero como que se sentía como que no se sentía medio merecedor. Así es. De lo que le estaban dando. A lo mejor pues, dice pues, favoritismo por parte de su papá, ¿no? Que estaba pastoreando esa congregación. Y y es esta parte, ¿no? De que su pasado se convierte en una carga tan pesada que nubla su vista hacia el futuro y había tomado decisiones incorrectas a pesar de su temprana edad, era consciente de ello, pero lo seguía haciendo. Y a pesar de todo esto, amigos, este, pues sabemos que la palabra de Dios, pues, motiva, nos incita al amor, pero muchas veces, como tú lo comentabas, ¿no? Lo comentábamos al principio del episodio, estamos en cadenas y, y nos hacemos presa de que no podemos avanzar, de que no queremos avanzar en las cosas de Dios porque tenemos un pasado oscuro que solamente nosotros sabemos, pero que inconscientemente, pues, jugamos a que no queremos, pues somos como que culpables y nos boicoteamos. Fíjate, Cris, Ajá. ahorita con esto que dijiste, independientemente de que la mente nos juegue cuestiones emocionales y nuestra mente decida, ¿sabes qué? Yo no soy digno, soy apto para poder hacer las cosas, no solamente en nuestra mente, sino también hay alguien ahí que está nada más diciéndote, ah, sí, pues esto lo voy a utilizar en tu contra. Ustedes y nosotros sabemos de quién estamos hablando, del enemigo. Esa persona o ese ser que, que nada más está viendo qué ocupar para poderte destruir, para poderte hacer que tu pasado te empiece a acusar, te empiece a frenar y te empiece a destruir lo que estás tratando de construir con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que le pasó a Víctor, simplemente de decir, sí quiero, pero ya tengo algo ahí que que no me deja. Ah, ok. Él puede decir, bueno, ya me voy a arrepentir o me arrepentí, pero hay alguien que nada más está, ah, sí, ahorita vas a ver si te arrepientes o no, y nada más está duro y dale. Y es que precisamente por una parte está Satanás, Exacto. pero también estás de acuerdo que todo está desde que nosotros damos cabida a, a esos deseos que sabemos que no están bien porque hay una base, hay un sustento, ¿cierto, Oaxaca? Así es, sí, sí. Pero nosotros, Uriel, y amigos, le damos ese poder sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo, si te das cuenta, Uriel, dice que el apóstol Pablo es uno de los mayores ejemplos transformadores de la Biblia, que antes de ser un siervo de Cristo, ¿qué eras? ¿Qué eras, Uriel? Era perseguidor. Era un perseguido. Entonces estás de acuerdo que el apóstol Pablo tenía ya un antecedente. Desde cuando mandaba con el Sanedrín, se juntaba con los fariseos, mandaba cartas para pedir permiso al órgano central rector para solicitar el permiso para mandar a perseguir a los seguidores de Cristo. Creía tener un celo hacia Dios, pero era completamente Exactamente. ajeno. Ellos tenían, el apóstol Pablo junto con los fariseos y todos ellos, sacerdotes, tenían ese miedo porque tenían temor de que ponían mucho
ante la de juicio las leyes de Moisés. Sabían que el que cuestionaran, el que hacían una agitación de ir en contra de las leyes de Moisés era como, como un insulto hacia sus creencias, lo vean como una blasfemia como tal, y eso no debía ser permitido, eso debía de ser encerrado, reprimido. Y el apóstol Pablo, pues era uno de los principales agitadores, organizadores de toda esta revuelta en contra de los primeros cristianos, ¿verdad? Y te das cuenta y nos damos cuenta, amigos, que da su vida un giro diametral de 360 grados de ser perseguido, tanto que hasta concientizó la muerte de uno de los diáconos, de los 6 diáconos, que era este Esteban, así es, y que pues tomaban sus ropas y echaban suerte sobre de ellas, y él solamente pues veía cómo eh, desde ahí se hace un parteaguas para que le pase esta siguiente parte en su vida, cuando él va a seguir haciendo lo que tiene por costumbre, perseguir a la iglesia. En uno de esos momentos, un destello de luz le nubla la vista y cae. No dice la palabra de Dios de dónde cayó, ¿verdad? Ajá. Simplemente dice cayó y, y le dice, ¿quién eres? Y dice, Pablo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Dice, dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, de ahí vemos este cambio transformador y cómo cuando después va con Bernabé, cuando va con los discípulos a ser presentado, no lo, no lo recibían. Fíjate, ahí, esa parte es crucial, porque Ajá, exactamente. creo que a ustedes y a nosotros nos ha pasado esa parte. Aunque nosotros ya decidamos dedicarle la vida a nuestro Dios, siempre va a haber alguien o siempre va a haber algo que nos esté señalando y nos esté diciendo, no, tú no cambiaste, tú sigues, estás creyendo cambiar. Y eso a veces nos juega en nuestra mente eh, algo complicado. Le damos, como dices tú, le damos el poder de creernos esa parte, de decir, eh, sí, es cierto, como que no he cambiado, como que estoy haciéndome nada más, estoy haciendo como que cambio, pero ahí hay personas que también son ocupadas por el enemigo para decirte, no, tú lo cambiaste. Y mi pregunta, Suriel, que yo te haría, por ejemplo, en este caso, ¿quién crees tú que, que te incita a hacer ese cambio? El cambio a volcarnos a nuestro Dios, el mismo Señor Jesús, el mismo deseo de dejar nuestro pasado completamente. Fíjate, Cris, con esto que acabas de decir, encaja muy bien lo que decía Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. Decía el profeta Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas. Así es. Decía a voz del profeta Isaías, pero no era el que estaba diciendo, el que lo estaba diciendo era nuestro Dios. Ujú. Y, y es algo bien claro, porque nosotros como personas, Cris, a veces decimos, no, es que no, no, de verdad, definitivamente no voy a hacer no voy a avanzar. O simplemente no voy a participar No voy a participar. de las actividades que hay de la iglesia, porque tú estás de acuerdo que hay hermanos, no quiero hablar de una iglesia en general o de una congregación en específico, pero hay congregaciones donde hay hermanos que uno los quiere tratar de involucrar en actividades de ministerio y, y no quieren participar porque estás de acuerdo que a lo mejor es como caso de Víctor. Hay un pasado que lo marca, que lo tiene con esos grilletes encadenado a no liberarse de esos grilletes y emprender este viaje en querer ser obrero de Dios, ¿verdad? Y fíjate, Cris, aquí hay una pregunta que también me gustaría hacerles a ustedes, y también creo que implica también nosotros. ¿Qué heridas
del pasado no hemos soltado, que hacen que sigamos creyendo que nuestro pasado sigue presente. Esa pregunta puede ser confrontadora, porque a veces nosotros decimos, Cris, pues yo no tengo ninguna herida, yo no, claro, pero ya cuando estamos en nuestra intimidad, cuando estamos vulnerables, cuando estamos tal vez un poco faltos de fe, o nuestro espíritu se está enfriando un poco por ciertas circunstancias, ahí es cuando vienen esos pensamientos de decir, no, pues yo me sigo sintiendo culpable, yo me sigo sintiendo no apto para poder avanzar, no me siento digno de que el Señor me haya rescatado, pero aquí hay algo importante, Dios no define tu futuro, Dios no define tu futuro por tu pasado. El Señor no define nuestro futuro por lo que hicimos en el pasado. Él define Así es. a partir de que empezamos a ser nuevas criaturas, a partir primeramente de que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y después de que dejamos esa vida pasada. Sabemos que nuestra mente puede jugar importantes, importantes situaciones, eso hace que recordemos ese pasado, no solamente en nuestra mente, sino también el enemigo que ocupa esa debilidad. Tú lo dijiste, ¿quién le da ese poder al enemigo que ocupe tu mente? Nosotros mismos. Si nosotros mismos no soltamos ese pasado, no dejamos que Dios empiece a transformar nuestra vida, lo que va a pasar es de que siempre, siempre va a estar ahí ese pasado, siempre va a estar ahí marcándonos constantemente. Y de ahí el enemigo no se va a soltar y de ahí puede ser que hasta nos vaya a derrotar y nos vaya a hundir completamente. Así, y aparte de eso, quizá pensaría uno, ¿verdad? Que uno se desprecia, se menosprecia, pero no nada más uno. El mismo apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios capítulo 15 verso 9 dicen, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y es que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Entonces, y ahí vamos dando cuenta de cómo de un hombre que se crió a los pies de uno de los grandes doctores de la ley, Gamaliel, y en ese caso el apóstol Pablo pues, se enaltecía, exacto, y se sentía superior a todos los fariseos, incluso hasta pueda yo tenerme a decir, y si tomas ese cimiento, hasta más que los mismos del Sanedrín. Sí, exacto, de hecho, Pablo tenía una capacidad de retención, una capacidad de conocer las escrituras, porque era conocedor, tuvo un gran maestro, Porque se dedicó a eso. exactamente, se dedicó a la vida, se dedicó a todo eso, y eso provocó que se volviera eh, juzgador, Así es, se volviera, se volviera juez, juez. se volviera juez y dijera, sí, esto está bien o esto está mal. El apóstol Pablo, como conocía la ley, eh, por eso, por eso hizo grandes cosas, sin desmeritar lo que los apóstoles hicieron, porque los apóstoles hicieron grandes, Grandes maravillas, maravillas. pero todos por ellos, porque fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Ahora, otro lado, otra cosa, el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, él, quiero imaginar, que influía muchísimo en el grupo de los fariseos, en el grupo de los rabinos, influía bastante en la toma de decisiones en el Sanedrín. Por eso Jesucristo se fue directamente hacia él y se le presentó tal cual como Jesús Cristo era, ¿cierto? Así es. De hecho, fíjate, Cris, con este ejemplo que estamos dando del apóstol Pablo, no solamente vemos a él que dejó su pasado,
Cuando se refería él a un aljibop que le estaba, lastimando, no sabemos si es a partir de lo que había provocado, con las muertes, o solamente, perdón, o solamente que le haya dejado muy marcado lo Así que es, hayan pasado con Esteban. así es. ¿Por qué? Porque A un acúmulo de mucha carga de conciencia exacto, de todas las, por eso era que te comentaba y te decía que Saulo de Tarso era, no quisiera decirlo de esa manera, pero era como como Adolfo Hitler. Era como Adolfo Hitler que, que juntaba todos los, toda la nación de alemanes que eran del ejército de su partido nazi, dice en contra de los judíos, pero aquí en vez de dice en contra de los judíos, el apóstol Pablo con los fariseos era contra los cristianos. sí, de hecho, eso es un ejemplo de que el pasado a veces, él al principio decía, es que ya no me siento digno, como dijiste tú, pero no solamente él, sino también dentro de la palabra de nuestro Dios vemos ejemplos. Uno de ellos muy, muy, muy marcado es Moisés. Exactamente. Moisés, él no se sentía digno, También otro ejemplo, independientemente de que Moisés no tuviera esa facilidad de hablar ante la gente, tenía ahí algo que lo calcomía. ¿Cuál era ese algo? Si ustedes se acuerdan, era que mató a un egipcio, siendo, este, pues sí, lo vamos así como príncipe, príncipe adoptado de los egipcios. Él tuvo un cargo muy importante dentro de Egipto, pero él, por defender a uno de su pueblo, mató a un egipcio y desde ahí se sintió eh, con una culpa tremenda. Y a pesar de eso, a pesar de esa muerte que, que cargaba, el Señor no lo tomó en cuenta, no tomó en cuenta esa situación así e es. hizo que Moisés rescatara a su pueblo, que sacara a su pueblo, y no solamente Moisés, sino también David. David también había matado, se arrepintió. Llegó un momento en el cual David no se sentía digno. Toda esa carga de lo que había pasado, no solamente con la muerte de Urías, sino también el hecho de que había, Fornicado con la esposa de Urías. exactamente. Entonces, esa parte hacía que su espíritu estuviera acongojado, estuviera, eh, Perturbado, exactamente, y él traía constantemente ese, podemos decirlo como ese aguijón esa, que tenía el apóstol Pablo. y así nosotros nos pasa. A veces pensamos que nuestro pasado, que lo que hicimos en nuestro pasado tiende a definirnos en el presente. No es cierto. Y en el futuro, Exacto, y no es cierto. Nuestro pasado no va a definir así. lo que somos hoy o lo que vamos a ser en el futuro. Nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios se olvidan de todo eso. Fíjate que yo tengo ahorita una cita Ujú. que comenta eso que tú estás diciendo ahí en Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo. Y sigo leyendo, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Por eso si te das cuenta, si te preguntabas unos momentos, pero ¿quién es el que nos saca de todas estas malas situaciones de nuestra vida? Es el Dios mismo, el Dios viviente, a través de su Espíritu Santo, porque sin la gracia que Dios tiene con nosotros, si Cristo no hubiera muerto por nosotros, la humanidad de gentiles, estuviéramos todos perdidos, ni tú ni yo estuviéramos aquí teniendo esta charla, esta conversación, y ustedes amigos que nos están escuchando, no estuvieran tampoco ustedes escuchando este hermoso tema que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Y él no negó su pasado, él aceptó
los errores que había cometido, pero tampoco permitió que esa situación definiera su presente que estaba viviendo en ese momento. Lo usó como un testimonio de la misericordia que Dios tuvo con él y en lugar de mirar hacia atrás, se enfocó en lo que tenía delante, porque vemos que con el rey Agripa manifestaba, ahora sí que como quien dice, se había confesado con el rey Agripa de sus malos actos, de sus horrores que trascendieron en la historia del Cristo, lo que marca el cristianismo, pero a pesar de eso, pues se pudo redimir delante de Dios. ¿O tú qué piensas al respecto? Fíjate, Luz, con eso que acabas de decir, lo que dijo con el rey Agripa, fue ya no sé si llamarlo una, una respuesta irónica y la respuesta soberbia de decir, casi me persuades, me persuades, perdón, hermanos, como cristiano. Esa respuesta fue así como despectiva, como diciendo, bueno, sí me contaste todo, pero como que no le doy esa importancia, dice, y fíjese lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 13 y 14. Creo que es una de las últimas partes, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Por qué tomamos como ejemplo al apóstol Pablo? Porque es uno de los ejemplos más significativos de que el pasado no define nuestro presente, no hace que nos detengamos. Él se detuvo un poquito a decir, sí, yo no soy digno, pero el mismo Señor Jesús le dijo, no, tú estás para dar más. Y grandes cosas hizo, grandes cosas que estableció hoy en la actualidad, teniendo una iglesia en la cual predicó a nuestro Señor Jesucristo en su totalidad. Fue a un lado, fue a otro lado y solamente lo único que hacía era predicar a nuestro Señor Jesucristo y las buenas nuevas que traía. Dice Hebreos también capítulo 12 versículo 1, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedía y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. Es un vivo ejemplo lo que tenía el apóstol, lo que hacía el apóstol Pablo. Dejó ese pasado. No dejó que su pasado lo marcara, no dejó que su pasado no le dejara avanzar. Le quiso jugar una, un juego su mente, pero el Señor Jesús no lo dejó. Al contrario, lo fortaleció e hizo que hiciera grandes cosas. Así nosotros, amigos y hermanos, si nosotros dejamos que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, tomen el control de nuestra vida, créanme, el pasado que tenemos no va a ser que nos detengamos, al contrario, va a ser que nos fortalezcamos y sobre ese mismo pasado hagamos grandes cosas y sigamos avanzando esa carrera que no es de quién llega primero, sino de ser constantes para poder alcanzar el reino de nuestro Dios. Y ahorita que comentas eso, vino esta cita ahí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, Así es. he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, pues Uriel y amigo, pues no nos debemos ni yo, nos debemos de preocupar por nuestro pasado, por si hicimos esto, por si hicimos aquello, por si mejor hubiera hecho esto. El pasado no lo podemos cambiar. El pasado ya está escrito. Lo que resta es ver de hoy en adelante. ¿Qué es lo que eso sí podemos cambiar, podemos mejorar? Y que pues, si nosotros estamos en Cristo, pues nueva criatura vamos a ser, amigos. No por nuestras fuerzas, porque eso sí también hay que tener en claro, sino es por la gracia que Dios vea su rostro hacia nosotros y no dice la palabra de Dios que no es de que quiere y de que puede, sino de quien Dios
tiene misericordia, pero también Dios ve nuestro corazón. No sé si estás de acuerdo conmigo de que también Dios ve nuestro corazón. Escudriña y escuche, si hay algo en lo que ve que puede trabajar, lo va a hacer. Lo moldea. Sí, cierto. Claro. Exactamente. Entonces, amigos, bueno, es con lo que a mí me gustaría, Suriel, no sé, ir terminando este tema porque, pues, creo que de alguna manera hemos abarcado una gran parte de este tema y que la decisión es, pues, que al final de cuentas, pues, la tengo yo, la tienes tú, la tienen ustedes, amigos, de cuándo queremos ya empezar nuestra vida, rendirla a nuestro Dios y de no dejar que nuestro pasado muy sucio, medio limpio, nos defina para hacer las cosas que Dios quiere. Nuestro pasado no es una cárcel. El enemigo quiso usarlo para destruirnos. Así es. Dios lo puede usar para impulsarte. Hoy es el día para soltar el pasado y abrazar el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pues, Cris, podemos terminar este episodio. Les agradecemos a ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir la palabra de nuestro Dios. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir y activar la campanita. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.